¿Con quién compararán a Dios? ¿Con qué imagen lo representarán? Al ídolo un escultor lo funde, un joyero lo enchapa en oro y le labra cadenas de plata. El que es muy pobre para ofrendar, escoge madera que no se pudra y busca un hábil artesano para erigir un ídolo que no se caiga. ¿Acaso no lo sabían ustedes? ¿No se habían enterado? ¿No se les dijo desde el principio? ¿No lo entendieron desde la fundación del mundo? Él reina sobre la bóveda de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él extiende los cielos como un toldo y los despliega como carpa para ser habitada. Él anula a los poderosos y a nada reduce a los gobernantes de este mundo. Escasamente han sido plantados, apenas han sido sembrados, apenas echan raíces en la tierra, cuando Él sopla sobre ellos y se marchitan, y el huracán los arrasa como paja. ¿Con quién entonces me compararán ustedes? ¿Quién es igual a mí? Dice el Santo. Alcen los ojos y miren a los cielos. ¿Quién ha creado todo esto? El que ordena la multitud de estrellas, una por una, y llama a cada una por su nombre. Es tan grande su poder y tan poderosa su fuerza, que no falta ninguna de ellas. ¿Por qué murmuras, Jacob? ¿Por qué refunfuñas, Israel? Mi camino está escondido del Señor, mi Dios ignora mi derecho. ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. No se cansa ni se fatiga, y su inteligencia es insondable. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Isaías 40, 18 al 31. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Este es nuestro tiempo de reflexión en la palabra del Señor. Y en este tiempo estamos empezando una nueva etapa en nuestro análisis de la palabra, en nuestra reflexión que compartimos cada domingo. Hoy estamos iniciando nuestra reflexión que estará por los próximos domingos de octubre, centrada en esta porción de Isaías capítulo 40. Nuestro pensamiento central es: ¿con qué compararán a Dios? ¿Con qué compararán a Dios? Quiero hacer énfasis en estas dos pequeñas, breves porciones que acabamos de leer. ¿Con quién compararán a Dios? ¿Con qué imagen lo representarán? Dice el profeta Isaías. Al ídolo un escultor lo funde, un joyero lo enchapa en oro y le labra cadenas de plata. El que es muy pobre para ofrendar, escoge madera que no se pudra y busca un hábil artesano para erigir un ídolo que no se caiga. ¿Acaso no lo sabían ustedes? ¿No se habían enterado? ¿No tuvieron quien les informara? Dice Isaías. ¿No se les dijo desde el principio? ¿No lo entendieron desde la fundación del mundo? Él reina sobre la bóveda de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él extiende los cielos como un toldo y los despliega como carpa para ser habitada. Isaías dice: ¿con quién entonces
me compararán ustedes? ¿Quién es igual a mí? Dice el Santo. Nuestro afán de certidumbre, hermanos, nuestro afán de certidumbre nos empuja y nos lleva, nos conduce hacia la idolatría frecuentemente. Sucede porque constantemente estamos tratando de encontrar de dónde asirnos y casi cualquier cosa que nos parece poderosa e impresionante pudiera convertirse en una forma de deidad. ¿Con qué podemos comparar a Dios? Más bien la pregunta es si podemos comparar a Dios. Hagámosla de otra manera, formulemos la pregunta de distinto modo. ¿Dios es comparable? ¿Hay algo a lo cual lo podamos comparar? Bien, entremos en el terreno de las ideas, en un acto honesto de definición, amados hermanos, entre la existencia de Dios y el conocimiento de Dios, en un acto honesto de definición entre la existencia de Dios y el conocimiento de Dios, estamos viviendo una transición en el terreno de los conceptos, en el terreno de las ideas. El dilema hoy está radicado en el asunto: Dios no existe y por lo tanto no puede ser conocido. Y por el contrario, hay quien piensa, Dios existe y puede ser conocido, por supuesto. Hay confrontación en estas dos formas de pensar. Pero en realidad actualmente el mundo típicamente identificado con una posición ateísta, de negación de Dios, ha abandonado ya la idea de negar argumentativamente a Dios. Es decir, ha abandonado el recurso teórico y conceptual de la negación de Dios. ¿Por qué? Porque en su lugar ha optado por asociarse, afirmando la confusión, afirmando y reiterando la confusión, la ambigüedad, la incertidumbre de quienes dicen conocer a Dios, pero reflejan una forma de certidumbre que no es coherente, no es pertinente, no es consistente. Así que es más fácil asociarse con los que dicen que son creyentes, pero no aciertan a comunicar una fe con veracidad, con indubitabilidad, una fe con el poder que testifique de que Dios verdaderamente existe. Por lo tanto, en lugar de perder el tiempo negando a Dios, le doy la razón a los que piensan que Dios existe, pero que viven como si Dios no existiera, o hacen cosas que parecen negar que Dios exista. ¿De qué estamos hablando, amados hermanos? Concretamente me refiero a que no es necesario para el ateo promedio recurrir a la negación retórica y filosófica de Dios. Esto es porque el concepto de Dios que suele oírse desde una forma de cristianismo light, de cristianismo tan pulverizado, tan diverso, tan disperso, tan nebuloso en su identidad, tan heterogéneo y contradictorio en otros sentidos, hace que la doctrina de Dios sea tan cuestionable para muchos que no pareciera haber necesidad de montar una negación tan estructurada. Así que cuando venimos a Isaías 40, haremos bien en preguntarnos de qué Dios es el que estamos hablando. ¿En qué sentido hay una definición de Dios? Hay varias respuestas que podríamos tomar incluso desde la misma Biblia. Tal vez estamos hablando del Dios de la Biblia, el Dios de Israel, la nación elegida. Bien, esto conlleva una compleja necesidad de exposición detallada, porque este pareciera ser el Dios de un pueblo, el Dios de una nación, el Dios de una cultura, el Dios de una etnia. Conlleva una complejidad para la aceptación de la idea de Dios y de la posibilidad de relacionarse con Dios. ¿Hablamos del Dios de los profetas, tal vez? La otra opción, el Dios del Apocalipsis, el Dios del juicio, parece un Dios muy impresionante, muy portentoso. Nuevamente, al igual que cuando definimos al Dios de Israel, el mismo de las batallas históricas del Pentateuco, ahora ante la literatura profética estamos ante una definición de Dios que nos requiere explicación, porque pudiéramos estar
perdidos en un Dios histórico, en un Dios que está en la literatura, pero que no trasciende de allí. Nuevamente la pregunta permanece allí en la mesa. ¿De qué Dios estamos hablando? Bien, en tanto que estamos leyendo al libro del profeta Isaías, en tanto que hemos leído a Isaías, amados hermanos, y considerando que hay en él tanto el hallazgo del Dios que la historia de Israel ha narrado, el que la historia de Israel conoce como el Dios creador. Pero ahora este es el Dios que Isaías conoce en el santuario mismo. El Dios que descubre Isaías en el santuario como el Dios santo, majestuoso y soberano, que desiste de destruir a la criatura incapaz de soportar su presencia, y también teniendo en cuenta que este es el profeta que Dios ha elegido, Isaías, para revelar la majestad y soberanía del Mesías que viene. Entonces estamos ante un Dios revelado, Dios que se ha dado a conocer de una manera gloriosa, majestuosa, sorprendente, arrobadora, pero sobre todo el Dios soberano sobre toda la tierra. Santo, santo, santo es el Señor, oyó el profeta Isaías decir a los ángeles, arcángeles y querubines, y estaban allí declarando: toda la tierra está llena de su gloria. Ese es el Dios del que Isaías nos está hablando. Por supuesto que siendo creyentes, la idea común que todos tendríamos en mente es que Dios es incomparable, sencilla, simplemente incomparable. Sin embargo, en el interés de conocer más y mejor a Dios, solemos compararlo. Realmente lo hacemos de forma que vamos de lo conocido a lo desconocido. ¿Cómo conoce un bebé recién nacido a Dios? ¿Qué forma tiene un bebé recién nacido de identificar quién es Dios? ¿Cómo puede un bebé proporcionar en su mente la idea de quién es Dios? Si lo único que puede identificar es el pecho, el seno de su madre, los brazos de su madre, el latido del corazón de su madre, y siente que cuando lo separan de su madre, el mundo se está acabando, se está hundiendo y siente morir. Así que su madre es la primera revelación que tiene de Dios. Quizá esta es la razón primordial, esencial, por la cual bajo ninguna circunstancia debiéramos permitir y aceptar como legítima la idea de que es posible extinguir la vida desde el vientre de la madre simplemente porque eso es algo que la madre no quiere tener. ¿Podemos entender las dimensiones de lo que estamos hablando? Así que constantemente recurrimos a la comparación para ir de lo conocido a lo desconocido en nuestra comprensión y discernimiento de Dios. Una afirmación correcta y aceptada como válida, además de bíblica, es llamar a Dios Padre, por ejemplo. No solo eso, le llamamos a Dios Señor, le llamamos roca, le llamamos árbol altísimo a cuya sombra queremos habitar, Rey, soberano. Le llamamos coronel, jefe, comandante del ejército, le llamamos guerrero, le llamamos médico. Cada uno conforme la experiencia en la cual le ha conocido cercana, íntimamente, llamará a Dios, se identificará con él. También, hermanos, por favor, no falta quien desde el cinismo y la desfachatez se pierde en la autodefinición y cree que Dios es como él y llega al exceso de decir: Dios es mi cuate, es mi amigocho, somos... Nada que ver. La mente perdida del hombre puede idear mil maneras de legitimarse a sí mismo, sin que en ello realmente esté proporcionando una idea clara de quién es Dios.
En todos los casos estamos usando figuras retóricas, atento, figuras retóricas que tienen validez, solo como figuras retóricas y que implican la modalidad de comparación que nos ayuda en nuestra comprensión, nos asiste en nuestro discernimiento de quién es Dios, cómo es Dios y qué es lo que Dios hace para relacionarse con nosotros. No solo eso, nuestro interés también está en saber con mayor claridad, con una comprensión superior, una comprensión que involucre el espíritu, que es el discernimiento, la sabiduría que emana de la palabra de Dios. Nuestra comprensión superior está en saber, comprender y aún más discernir cuál es la forma en que Dios suele tratar con aquellos a los que Él ama y ha llamado a su cercanía. Al leer al profeta Isaías, hermanos, estamos en la antesala de la revelación cumbre del Dios único, vivo y verdadero. El Dios de todos los orígenes, el Dios de todas las causas, el Dios que se revela como creador, es en realidad quien provoca y determina la causa de todo lo que existe, todo lo que tiene nombre. Él es quien se lo da. Esta es en parte la razón de por qué este Dios no parece tener un nombre que pueda ser del dominio público, un nombre que tú o yo podamos etiquetar para usar de manera que nos sea útil o conveniente. Al contrario, es Él quien da nombre a todas las cosas y revela el propósito para el cual Él las creó y las nombró y obra de tal manera que las preserva por su sola gracia. El Dios eterno, omnipotente y soberano, que finalmente trascendió la historia ancestral de lo que no está escrito porque no había quien lo escribiera. El Dios que eligió y constituyó a los patriarcas también trasciende a la historia del Pentateuco, la historia del Éxodo, traspasa los ciclos caóticos de las monarquías decadentes de Israel y muestra su potestad soberana para ejercer juicios sobre las naciones y sobre las potencias, ejerciendo sobre ellas su rectitud y justicia implacables, aún empezando por su propio pueblo, al entregarlo al poder de sus invasores, por causa de su desobediencia y de su idolatría y rebeldía. Amados, este Dios traspasa aún más allá el devenir de las civilizaciones, las culturas y los orígenes de las etnias y las lenguas. En su mano están las grandes migraciones, las guerras y los conflictos entre las tribus, las ciudades, las naciones y las potencias. De este Dios habla Isaías. Este es el Dios que encontramos, el que nos pregunta, ¿a qué me compararás? ¿Con qué me harás semejante? Este Dios y Señor finalmente se manifiesta como soberano absoluto sobre toda potencia, autoridad, señorío y gobierno para ejercer su dominio justo y recto en el escenario del universo. La tierra y toda la creación, le son el estrado de su gloria y de su majestad. Los reinos de la tierra están a sus pies. Ahora déjame consultarte. Cuando tú hablas de Dios, ¿de qué Dios estás hablando? ¿Con qué lo compararías? Así que no está de ninguna manera equivocado que experimentemos un sobrecogimiento entrañable de solo pensar que este Dios es el Dios que señorea en la historia.
y que no le tiembla el pulso para juzgar a las naciones. No titubea, no duda al ejercer su potestad para gobernar con firmeza, con energía, con justicia, con determinación, y no cambia ni negocia el orden que él mismo estableció. Dios se manifestó a Isaías. Lo hizo en medio, exactamente en el corazón mismo de un tremendo caos social, de una impresionante etapa de desconcierto en la población. Este desconcierto que significaría incertidumbre y terrible confusión. Allí, justo en el medio, Isaías es llamado por Dios de una manera excepcionalmente impactante. Cualquiera creería que moriría en una experiencia como esa. Isaías estaba aterrorizado, pensando que moriría. Él lo narra de esta forma: en el año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, y se decían el uno al otro: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité: ¡ay, ay de mí, que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, el Señor Todopoderoso. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Con ella me tocó los labios y me dijo: mira, esto ha tocado tus labios. Tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Entonces oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y le respondí: aquí estoy, envíame a mí. Uno de los más desconcertantes e impresionantes momentos de la revelación de Dios, pero a la vez uno de los más lúcidos instantes de la revelación, que nos permite saber quizá la más maravillosa verdad acerca de quién es Dios y de cómo conocerle a Él. El Dios del que hablamos es un Dios personal. Es un Dios que busca el vínculo con su creación, con la criatura. Cuando Dios se manifiesta de esta manera con Isaías, lo que está diciendo es: Isaías, eres llamado a tratar con Dios. Sin embargo, esta forma de manifestarse de Dios, la manera en que Dios se manifiesta a Isaías, involucra un propósito de revelación que trae al profeta a la certidumbre acerca de que este Dios es el Dios que a través de la historia de una nación, de una etnia, de una cultura, pero a través de la historia de la humanidad y también a través de la historia de todas las causas que han dado el origen a todo lo que tiene nombre, hoy sigue siendo Dios. Hoy sigue buscando el trato con Dios, con el hombre. El trato contigo y el trato conmigo. Lo que sabemos y creemos de Dios, hermanos, así como también la manera en que nos relacionamos con Dios, ha sido, es y será siempre la fuente única de verdadera certidumbre para nosotros.
Isaías 43, estoy leyendo para ustedes. Yo soy el Señor, su santo, soy su rey, el creador. Así dice el Señor, el que abrió un camino en el mar, una senda a través de las aguas impetuosas, el que hizo salir carros de combate y caballos, ejércitos y guerreros al mismo tiempo, los cuales quedaron tendidos para que nunca más se pudieran levantar, extinguidos como mecha que se apaga. Olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. No se dan cuenta. Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Me honran los animales salvajes, los chacales y las avestruces. Yo hago brotar agua en el desierto, ríos en lugares desolados para dar de beber a mi pueblo escogido, al pueblo que formé para mí mismo, para que proclame mi alabanza. Isaías 43, 15 al 21. Me sorprende enormemente la manera en que describe Isaías cómo Dios es poderoso y soberano para romper las fronteras y decir: yo no soy el Dios exclusivo de alguien. Nadie tiene la franquicia sobre el trato de Dios. Es Dios el que elige con quién tratar. A lo que quiero llamar la atención de ustedes es a que en el centro de la historia de todos estos milagros narrados en la Biblia no sería difícil caer en una interpretación que haga al hombre Dios o muy semejante a Dios y lo convierta en el objeto del culto y la veneración, como ya sucede en nuestro tiempo. De hecho, es tan común que las personas que experimentan sanidad después de oración atribuyan a sus sanadores los poderes sobrenaturales que no les pertenecen, porque quien obra toda sanidad es Dios. Anhelamos ver milagros realizados en nuestro tiempo y creemos que detrás de ello está Dios, porque en realidad lo que sucede es que en el fondo tenemos hambre de poder, hambre de gloria. Porque lo que más admiramos de Dios es su poder. Lo que más invocamos de Dios es su poder. Lo que más invocamos de Dios es su gloria. Queremos que Dios se manifieste porque admiramos su poder. Queremos rendir culto al poder y a la gloria, no a Dios. Y lo hacemos porque eso nos legitima, nos lleva a compararnos con Dios. Cuando actuamos de esta forma, en realidad, no hacemos que las personas miren a Dios. Solo nos miran a nosotros porque nosotros nos colocamos en el centro de su atención y usurpamos el lugar de Dios. Dios no hace todo lo que nosotros decimos que hace cuando nosotros decimos que lo hace. Aun cuando estemos discursando que Dios lo hizo, en realidad lo que hacemos es exhibir que nosotros tenemos un cierto control o influencia sobre Dios y logramos que Dios haga las cosas que le instruimos o incluso reclamamos que haga. Dios, amados, no es todo lo que nosotros decimos, es lo que Él dice que es. Así que no es extraño que tengamos una idea equivocada acerca de lo que significa conocer a Dios. Dios determinó revelarse. Así que no es conocido por imaginación o por deducción o por experimentación. Bajo ninguna circunstancia creamos que conocer a Dios vendrá como un hallazgo casual o como una coincidencia ocurrida a la vuelta de la esquina. De pronto nos lo encontramos allí y decimos: oye, eres Dios, yo soy tu fan. A veces voy a la iglesia, hace tiempo que tenía ganas enormes de conocerte, tengo toda tu colección de promesas subrayadas, tengo una Biblia guardada en un cajón, ¿me puedo tomar una selfie contigo? Necesitamos detenernos y poner claridad acerca de lo que estamos creyendo, respecto de quién es Dios. Los reformadores hicieron eso, hicieron un alto rotundo, radical, definitivo, y fueron a la palabra. Dios es todo lo que Él dice que es. Y hace solo lo que Él dice que hará.
Entiendo que esto es un proceso que hacemos a lo largo de la vida, conocer a Dios, pero consideremos, ¿acaso no sucede que en medio de los conflictos, de las adversidades, volvemos a recapacitar en lo que creemos de Dios, de su naturaleza, de su carácter? ¿No es acaso esa la oportunidad para que nos preguntemos ansiosa y acuciosamente si Dios hará algo por nosotros cuando estamos afligidos? Lo hacemos porque estamos buscando definir con mayor claridad, puntualidad y nitidez, no para Dios, sino para nosotros mismos, lo que creemos de Dios. Estamos preguntándonos cosas acerca del carácter y de la naturaleza de Dios. Amados, es tiempo de volver a la palabra. Es tiempo de volver a Dios. Es tiempo de conocer a Dios por lo que Dios ha dicho que hará y por lo que Dios ha dicho que es.